intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos. Yo he escuchado, bueno, ya estamos hablando del tema, pero primero antes de continuar hablando del tema, saludo a Alyosha en los controles, un gusto estar acá. Y les invitamos a que se comunique con nosotros a través de los siguientes datos de contacto. Sí, recuerde que si usted nos escucha a través de la transmisión y la retransmisión a través del 104.3 de FM en Radio UDG aquí en la zona metropolitana, o en el 107.9 de Radio UDG Cotlán, 104.7 de Lagos de Moreno y 105.5 de Radio UDG Ameca, puede hacerlo a través del 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. También atendemos sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter como Sórico Sin Género y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Y bueno, precisamente vamos a hablar porque mañana es el día, es un día especial y bueno, y tendremos que hablar de lo que está ocurriendo en estos días en la semana y lo que los grupos de derecha están impulsando en la ciudad, pero tenemos aquí la grata presencia de Edgar, que nos va a hablar del Día Internacional de la Salud Sexual. Muchísimas gracias, Lupita, Román, por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Pues bienvenido, es un gusto, además siempre que tú estés aquí porque nos clarificas muchas cosas. Y esta es una de las cosas que nos vas a clarificar, el Día Mundial de la Salud Sexual. Sí, el día 4 de septiembre, desde hace ya aproximadamente algunos 8 años, la Organización Mundial de la Sexualidad, junto con algunas otras organizaciones, como lo es la Organización Mundial de la Salud y algunas organizaciones de corte psicológico, impulsan este día con solo una finalidad: ofrecer información objetiva, científica y laica en materia de la sexualidad humana, para que podamos estar resignificando nuestra concepción de lo que es la sexualidad humana y que podamos así erradicar algunos mitos y tabúes que existen, pero que además se empiecen a generar programas y estrategias acorde a las necesidades locales de cada país, cada estado, cada comunidad, obviamente en materia de salud sexual. Oye, y nunca como hoy tan oportuno el tema, ¿no? Porque a propósito de esa marcha del engaño y la marcha del odio y la marcha de la desinformación y la marcha antiderechos que se está convocando para la próxima semana por grupos que tienen, están ahí pues sustentados en las iglesias, en algunas iglesias, pero también los grupos de derecha, como es de Jalisco, es Uno por los Niños y el Frente de la Familia, una cosa así, pues han generado tal desinformación y tal engaño que qué bueno que estás aquí para clarificar muchas de esas cuestiones que han generado con que, ay, bueno, mira, a mí esta semana me llegaban mensajitos de, primero me mandaban, bueno, yo me han bombardeado con imágenes y con cosas por todos lados de esta gente. Me mandaron un video de un señor que según eso es experto en contra de la ideología de género y dice barbaridad y media respecto del tema precisamente de la sexualidad y de las identidades. Y luego me mandaron otro mensajito donde decía que en las escuelas les están pidiendo que la próxima semana los niños van a ir vestidos de niñas y las niñas de niños. Y las mamás, por supuesto, indignadas porque les estaban pidiendo eso. Eso es falso, o sea, eso no es cierto. Esos son los rumores que están generando este tipo de gente, ya como preparando el terreno del odio para que la gente acuda a esa marcha antiderechos, que eso me parece inaudito, ¿no? Que se marche para que alguien no tenga derechos, ¿verdad? Así es, y desgraciadamente que a partir de la desinformación y la no clarificación de lo que implica toda la sexualidad humana, pues retomen esto para estar promocionando o impulsando lo que es el odio. Precisamente hace algunos días estos grupos sacaron pues una nota en donde que la información de la Secretaría de Educación Pública iba a incluir en ciertas páginas una información que hablaba sobre la reproducción y las relaciones sexuales. Obviamente este libro lo retomaron y lo sacaron a la luz pública, pero cuando yo veo la imagen
y dije, creo que esa imagen yo la he visto en algún otro libro. Y precisamente aquí traigo el libro, ¿sí? De donde viene precisamente esta imagen. ¿Sí? Una imagen en donde está una pareja, ¿sí? Teniendo un acto o un contacto erótico, pero lo que asumía estos grupos conservadores es que estas páginas estaban en un libro de la Secretaría de Educación, y no es así. Es un libro que se llama ¿Qué es esto?, que es Sexualidad explicada para los niños. Es un libro de la autora Cecilia Blanco. Es un libro de Argentina que llegó a México precisamente hace como un par de años, unos 2 años aproximadamente, y que pues es un libro dedicado para los padres de familia con herramientas específicas de cómo en algún momento pueden abordar el tema de sexualidad. Ahora, es correcto, ¿no? Viene una imagen tal vez de un hombre y una mujer teniendo caricias, pero el punto es que también viene información, y que viene en un capítulo que es un capítulo número 3, ¿sí? Y es decir, que anteriormente pone en contexto unas ciertas situaciones que a la hora de que tú sacas esa imagen y la pones en otro, sacas lo sacas de contexto, y obviamente texto sin contexto se vuelve chisme, se vuelve distorsión, se vuelve mito. Entonces, no es posible que estos grupos conservadores, a partir de la ignorancia o a partir del engaño, ese es un engaño, del engaño específicamente, intenten menoscabar lo que es la información objetiva, científica y laica con respecto a la sexualidad. Y aquí también sería importante estar retomando que los elementos básicos para la información y la educación en la sexualidad nos ayudarían mucho a prevenir desde diferentes aspectos que nos pueden poner en una situación de vulnerabilidad, es decir, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, abuso sexual infantil, y que desgraciadamente estos grupos lo que intentan es cero información en la educación para la sexualidad, y lo que no estamos viendo es que si se aprueban este tipo de leyes, o si en algún momento se empieza a hacer una movilización más fuerte, el impacto en la salud pública la vamos a tener en algunos años. Sí, tremendo eso. Y bueno, tú nos acompañas además de FADIS, ¿no? Que es el Colectivo de Familias por la Diversidad Sexual. Ahorita al regreso de nuestro primer corte nos platicas también un poco lo que ustedes le abonan a la enseñanza precisamente y a eliminar toda esta cuestión de la desinformación y del engaño, que muchas familias, muchas mamás, muchos papás caen con estos grupos de derecha, ¿no? Así es. Regresamos. El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico. Estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Recuerde que puede hacer contacto con nosotros a través de Twitter en @Sórico sin género y en Facebook como Sórico sin género de dudas. El día de hoy que estamos hablando acerca del Día Mundial de la Salud Sexual, y para eso nos acompaña aquí en cabina el Edgar Ramón Rosales. Él es sexólogo, pero además es presidente del Colectivo de Familias por la Diversidad. Y precisamente antes de irnos al corte nos ibas a hablar de este colectivo. Sí, bueno, pues básicamente lo que hacemos en el Colectivo Familias en la Diversidad es dar información sobre sexualidad y diversidad sexual para padres y madres que tienen hijas e hijos lesbianas, gays, bisexuales y trans. Acompañamos a padres y madres en este proceso de aceptación, porque también para ellas y ellos es difícil, pero es difícil no por el tema de la homosexualidad como tal, sino por todo lo que hay alrededor de la orientación o la identidad de sus hijas e hijos, además de las propias expectativas que se generan los padres, la mala información que en algún momento tenemos, y entonces lo que hacemos es acompañar de una manera con información y también amorosa cada uno de los procesos para que lleguen a la aceptación de sus hijas e hijos, porque al final cuando tocamos estos temas las mismas madres y padres llegan a la conclusión que es un tema de información y de amor. ¿Sí? Esta visión de que su hijo o su hija sea lesbiana, gay, bisexual o trans, simple y sencillamente es una característica más de la personalidad de su hija o su hijo, y llegan a un momento en que resignifican estas historias. Tenemos madres y padres que nos ayudan mucho también a acompañar a otras madres y padres
a partir de una cita de café, a partir de una salida, a partir de un encuentro, o asistiendo también ya a foros, a congresos, porque les mueve y ellas van descubriendo que lo que en algún momento les hizo que discriminaran a sus hijos o a sus hijas es la mala información. Uh-huh. Sí, fíjate qué importante esto que estás señalando. ¿Ya hay algún número telefónico donde pueden contactarse? Pues pueden vincularse con la página de Facebook, se llama Familias en la Diversidad, _medio FADIS, o al 3312-730447, que es el teléfono particular, y a partir de ahí les damos información de cuándo son los grupos, o cuándo son las sesiones, o cuándo son los talleres, porque tenemos como diferentes modalidades de acompañar a ellos y a ellas. Oye, qué bueno, qué tan necesario es ahorita eso, porque con estas campañas de desinformación, del engaño, como tú ahorita bien lo demuestras, ¿no? De cómo se engaña, pues se hace necesario que existan estos espacios y que la gente vaya, acuda, se informe y conozca, ¿no? Sobre de manera muy puntual, como tú lo estás diciendo, a propósito de este día de la educación sexual, que debe ser laica, objetiva, científica y demás, obtengan información así, también en esos términos, ¿verdad? Así es, porque son, por ejemplo, de los comentarios que en algún momento hemos recibido en el grupo, es que cuando descubren la orientación sexual de su hija o su hijo, se ponen a informar o se informan cuando se acercan con nosotras y nosotros, pero además les hace ruido su propia sexualidad. Es decir, la propia construcción que en algún momento ellas ya han tenido de ser mujeres, de ser hombres, de cómo en algún momento tendrán que relacionarse, o cómo en algún momento sus propios estereotipos empiezan a flexibilizar, sus roles empiezan a mover, estas ideas tal vez de discriminación o ideas machistas, patriarcales, empiezan a generar ruido y empiezan de cierta manera a informarse, a formarse y a cuestionar. A mí ha sido una experiencia muy rica compartir con ellas y ellos, porque muchas de ellas y ellos dicen, bueno, es que vine aquí por mi hijo, pero después me di cuenta que vine por mí, porque yo necesitaba crecer y conocer que mi sexualidad no solamente implicaba la situación de la relación sexual, sino que implicaba desde cómo me siento, la percepción de mi cuerpo, cómo estoy, cómo trato a mi pareja, cómo no la trato, cuáles son las áreas que en algún momento me hacen falta fortalecer, etcétera. Es decir, dimensionan los aspectos verdaderos de la sexualidad, que son los aspectos biopsicosociales, es decir, aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos sociales, y entonces empiezan a abanderar también las causas. Oye, porque precisamente una de las cuestiones de esta desinformación que hay en estos grupos en las últimas semanas, sobre todo que se han posicionado como mucho más fuertes, yo lo veo en las redes y en todos lados, que con sus mentiras, ¿no? Y hablan, deslegitiman a todas estas familias en sus diversidades, ¿no? O sea, justo porque hablan de que la familia tradicional es la única y verdadera, y de hecho las imágenes en donde están convocando a la marcha del próximo sábado presentan a una mamá, papá y un montón de hijitos además, ¿no? O sea, ya no es la familia de niña y niños, sino aparecen como 5 ahí, o sea, además promueven la reproducción así en la que Dios quiera, ¿no? Y que esa es una desventaja de no tener información en la sexualidad, porque cuando descubrimos o nos damos cuenta que la sexualidad implica otras áreas, como son los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y que cada una de estas áreas implica subtemas o categorías, vamos desgenitalizando la sexualidad. Hay que entender, por lo tanto, que entonces cuando hablamos de sexualidad no vamos a hacer referencia a las relaciones sexuales ni a la reproducción, sino que vamos a hablar de áreas o dimensiones que tienen otras categorías. Por ejemplo, desde los aspectos biológicos podemos estar mencionando el conocimiento y funcionamiento de la totalidad de nuestro cuerpo, además de nuestros órganos sexuales, de nuestra respuesta sexual, es decir, de lo que me excita y de lo que me causa placer. También de la capacidad de elección en cuanto a si queremos o no tener hijas o hijos. O sea, por ejemplo, ahí estamos hablando de una sola área y faltan muchísimos temas, como la situación de los métodos antifecundativos, el uso incorrecto adecuado de ellos, etcétera. Desde los aspectos psicológicos, por ejemplo, podemos ubicar mi propio placer, mi propio erotismo, la percepción que yo tengo con respecto a mi cuerpo,
a mi autoestima, de si me quiero, de si me amo, de si me apapacho, y también la aceptación de ¿no? De esta persona, de este cuerpo que es sexuado, que siente, que en algún momento también genera emociones y que por lo tanto hay que cuidarlas. También es importante recordar que al menos desde esta área psicológica se encuentra la aceptación de mi orientación sexual, de mi identidad y de con quién decido vincularme, enamorarme, mis propios límites, la situación de la erradicación de la violencia, entre algunos otros aspectos. Y bueno, desde el área social tenemos otra subgama de temas o categorías como es la construcción de ser hombre o mujer, los roles que en algún momento he aprendido y que he aprendido desde los diferentes sectores, la familia, la escuela, los medios masivos de comunicación, la religión, la política o otras personas que están como en mi contexto, pero además los estereotipos, la educación que en algún momento tenemos, las políticas públicas y el ejercicio pleno de nuestros derechos. Es decir, si hablamos de salud sexual, implica abordar la sexualidad de estos tres aspectos. Cuando la abordamos de una sola manera, que tiene que ver con la reproducción, la genitalidad, ¿sí? O el coito, no estamos hablando entonces de educación para la sexualidad, ni mucho menos de salud sexual. Sí, y que ahora que mencionas que el espectro de la sexualidad va más allá de solamente las relaciones sexuales, a mí se me hace muy interesante el ejercicio que hizo ayer Edgar en la noche a través de Facebook, donde él preguntaba abiertamente que si conocían algunos mitos alrededor de la salud sexual. Y algunos que me llamaron la atención, y me parece que quizá a lo mejor la mayoría nos hemos enfrentado a ellos, han sido los religiosos, ¿no? Donde la misma religión, quienes siguen la predican la religión, se les inculca que el sexo es solamente para procrear y no se puede recibir un placer a través de ellos. Otro también que se descarta la mayoría de las veces es qué pasa con la sexualidad de las personas con discapacidad. Parecería que un niño con síndrome de Down o una niña, pues no se habla del tema, las personas de la tercera edad. Entonces, sí es importante ampliar el conocimiento o también, incluso en las mismas personas, hombres y mujeres, que no se conocen su cuerpo, que nunca se han atrevido. No digo solamente sus partes, de conocerse tal cual, identificar esas emociones. Sus partes, sus partes. Digo, desde ahí va como son nuestros lapsus, ¿no? A veces nos da como mucho miedo poder es que sacarlos. Lo repetimos sin querer porque justo así nos enseñaron, ¿no? Era así como, no lo nombras, no lo dices, ¿no? Y es tus partes, ¿no? Sí, como, ¿y cuáles partes, no? Porque estamos la parte de la nariz, la parte de las orejas, ¿no? Sí. Sí, y precisamente, bueno, había un montón que le publicaron ahí y eso es muy interesante, lo que mencionaba Edgar, dice que es pecado si no es para reproducirse, que puede ser ejercida con mayor libertad por los hombres. Que eso también, cómo se les castiga a las mujeres que tienen más de una relación amorosa o sexual, que también hay que decirlo esto, el hecho de que tengamos una relación. Bueno, más bien, el hecho de que no significa que no podamos tener relaciones sexuales con más de una persona a la vez. Entonces, eso también se encasilla en que solamente se puede dentro de una relación amorosa, ¿no? Y casado, ¿no? O casado también. Sí, y algo también que mencionaba hace un momento, Edgar, es cómo los medios de comunicación también abonan, ¿no? Hace un día, lo tengo que confesar, hace un par de días vi un capítulo de Laura en América. Ay, con el objetivo con fines analíticos, claro. Y era muy trágico porque había una chica que al parecer decían que era víctima, pero ella no sabía quién era el padre, porque había estado con más de un hombre, y la conductora, en este caso Laura, bueno, le dijo al aire que la putita no podía ser víctima, que porque había estado con más de un hombre. Entonces, todos estos estereotipos, ¿no? Y donde estigmatizaciones tremendas. Y donde solamente se castiga a la mujer, también hay que decir. Sí, porque si nos vamos como a esta visión, como lo dice Román y como en algún momento lo hemos escuchado,
pareciera ser entonces que culturalmente la sexualidad solamente va ligada a cuestiones de reproducción, pero creo que ese es el error, ¿no? Vincular solamente la sexualidad en una sola área. La sexualidad abarca muchas y que pareciera ser que a lo mejor el día de hoy no vamos a abordar todas, porque es tan extensa la sexualidad, pero cuando solamente la focalizamos a esta visión reproductiva, entonces la condenamos, le generamos más mitos, tabúes, etcétera. Es por eso que precisamente la Organización Mundial de la Salud y la Sexualidad este año se vinculan para poder hacer el eslogan de el Día Internacional de la Salud Sexual, que es Rompiendo los Mitos. Pues hay que romper mitos. Le invitamos a que los rompa y regresamos. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sórico. Bien, pues ya estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas, y alcanzó quedamos en que iban a quebrar estereotipos, a desmontarlos, a romperlos, a romper los mitos. ¿Y sí los alcanzó a romper usted? Pues aquí comenzamos con algunos, ¿no? Que justo estábamos platicando de esto, pero ¿sabes qué? Antes de seguir con estos mitos y lo que ustedes están viendo por ahí, primero hay que felicitar a Román, porque hoy es su cumple. Por eso empezamos con Juanga, con esa de Menace del Corazón. Muchas felicidades, Menace del Corazón, Román. Felicitarte. Muchas felicidades, Román. Hoy es su cumple, hoy está de fiesta, hoy está de festejo. Que la pases súper bien. Muchas gracias, Lupita. Felicidades. Y bueno, ¿cuáles son estos mitos que hay que romper, que hay que desmontar, que bueno, hacen tanto daño también en la vida de las personas? Porque luego hay unos que los cargan tan fuerte, los hacen propios en su vida, en su cuerpo y demás, que los arrastran toda la vida y no les permiten luego llevar vidas saludables, ¿no? Así es. Hay que ubicar que, bueno, cuando hablamos de mitos, tiene que ver con muchas mentiras que hay alrededor de la sexualidad. Por ahí a lo mejor Román ya estuvo mencionando algunos y a lo mejor ahorita lo ubicamos para que él nos vaya diciendo lo que la gente en algún momento quiere saber para irnos como más enfáticos. Sin embargo, como tú lo dices, pues estos mitos no solamente hacen daño a las personas que los cargan, porque al final el mito hay que tener en cuenta que viene de una mentira, y esta mentira no tiene el sustento objetivo científico ni mucho menos laico. Entonces, en ese sentido, cuando una persona asume el mito en su vida, pues se va a ver reflejada en su propio bienestar personal, dignidad personal, pero no solamente hacia lo individual, sino que la misma persona va a creer el mito, va a creer la mentira y la va a replicar. ¿Cómo cuáles mitos? Sí, bueno, aquí algunos usuarios se habían hecho algunos comentarios. Uno de ellos era que hablar de sexualidad es despertarles el morbo y se hacen promiscuos y precoces los niños. Es totalmente una mentira, debido a que si nos vamos a ampliar el concepto de sexualidad, cuando hablamos de sexualidad de niños, hablamos de su cuerpo, de su autonomía, de sus emociones, de las relaciones sociales o afectivas que en algún momento tiene con la otra y el otro. Es decir, ampliamos el tema a la situación de género, de la no violencia, de la autonomía de su cuerpo, pero sobre todo de que nadie, absolutamente nadie, tendría por qué tocar su cuerpo. Y esto nos ayuda mucho a la prevención del abuso sexual. Diferentes investigaciones, si nos vamos como a la parte más científica, nos han mencionado que entre más información tiene el niño o la niña sobre sexualidad, desde estas tres visiones, biológica, psicológica y social, entonces el abuso sexual es un elemento que se va. Es decir, previene el abuso sexual infantil. Pero la información previene violencia sexual. Violencia sexual, previene lo que es un embarazo no planificado, hay más una conciencia del riesgo, pero sobre todo que postergan el inicio de las relaciones sexuales. O sea, es exactamente lo contrario de la información o de la desinformación que andan propagando por ahí, ¿no? Exactamente ocurre lo contrario. Entre más información reciben, pues hay un alargamiento del inicio de una vida sexual activa, pero además el inicio de esa vida sexual activa es informada y es protegida. Así es, sobre todo porque no es la típica información como no lo malinterpretan, es decir, no es un Kama Sutra Kit, por así mencionarlo, o sea, no va a ser eso, claro. Tiene que ver con toda una formación y sensibilización de lo que también queremos nosotras y nosotros para nuestro proyecto de vida. Ahora,
El decir que no es un Kama Sutra Kids implicaría que va mucho más allá. Es más, ni siquiera se le va a hablar tal cual de las relaciones sexuales, sino más bien como de esta parte de la afectividad, de la parte emocional, y va a depender también la edad de los niños o las niñas, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Si hay una ley que en algún momento se genere o que proponga educación para la sexualidad desde el kinder, obviamente desde ahí no se les va a hablar de relaciones sexuales, se les va a hablar de relaciones afectivas, de relaciones amorosas, del cuidado del cuerpo, y así consecutivamente hasta que llegue en el momento en el que el niño o la niña pueda entender o que pregunte acerca de las relaciones sexuales. Y es importante que madres y padres tengamos esta información también para podérsela dar. Obviamente también maestras y maestros, ¿no? Por supuesto. Oye, yo recordaba ahorita, les comentaba que cuando en los libros de texto de la primaria por primera vez incorporan una información mínima que era sobre eso, ni siquiera era educación sexual, era educación reproductiva, que fue en los libros de quinto de sexto. Es cuando yo estaba cursando, imagínense, quinto y sexto de primaria hace 1000 años. Entonces yo estoy impactada que esos mismos argumentos de la sociedad conservadora de esa época, que estaba rechazando que se incluyeran esos temas en esos textos, porque las niñas y los niños de esa época nos iban a pervertir, pues ahora, 40 años después, siguen hablando con estos argumentos tan obsoletos, ¿no? Y tan sin argumentos, ¿no? Y en realidad no son argumentos, son pues desinformaciones que generan miedo. Me parece que es un miedo, generar miedo al cuerpo, generar miedo al ejercicio libre de la sexualidad y el ejercicio del placer también, por supuesto, como un derecho, ¿no? Así es. De esta manera yo creo que podríamos estar incluyendo en nuestro análisis de que sí tenemos una educación para la sexualidad, sí, pero habrá que reflexionar qué tipo de información tenemos. Todas y todos en algún momento recibimos información, lo que me dice la comadre, la amiga, mi mamá, sí, algunos, no sé, visiones religiosas también lo tenemos, políticas, etcétera. Pero el punto es que hay dos tipos de información: la información formal para la sexualidad y la información informal para la sexualidad, que básicamente todos estos elementos de mitos o mala información caen precisamente en esta educación informal. Sí, y estas gentes lo que promueven es eso, porque dicen, a ver, es que esa educación la tienen que recibir de la familia, no de la escuela. ¿Y de verdad las familias están informadas? O sea, mamá, papá están informados, tienen la información adecuada, científica, objetiva, laica. No la tienen. Entonces a lo que están apelando es al engaño, ¿no? A la desinformación, a la... Ay, bueno. Sí. Y además, por ejemplo, una investigación del Instituto Mexicano de Sexología, del IMESEX, que hace a nivel nacional sobre a padres de familia de quién les gustaría que sus hijas o hijos recibieran información, el 93% era de la escuela. Pero aquí el punto importante es también qué tipo de información o desinformación tienen las y los profesores, ¿no? Y aquí habría que estar impulsando también políticas que nos ayuden a una formación y sensibilización en la materia de educación para la sexualidad. Sí, además de este comentario que nos hacían, hay algunos otros que hizo otra usuaria, y son varios. Entre ellos, bueno, ella los enlista, que la masturbación en mujeres es más pecado que en los hombres, que es pecado explorar tu cuerpo, que es parte de lo que mencionamos hace un momento, que hay quienes no conocen en sí la fisiología de su cuerpo, que no debe sexar si no es dentro del matrimonio, que la homosexualidad en hombres es por ser criado y educado por mujeres, que las lesbianas son así porque fueron violadas y que ser gay es una enfermedad. Bueno, aquí hay varios mitos que desmitificar en muy corto tiempo, ¿no? Primero, la Organización Mundial de la Salud ya ha establecido desde 1973 que las orientaciones sexuales vienen en cada una de nosotras y nosotros, es decir, ya viene en el paquete. Ya viene nuestro ADN, ya vienen nuestras hormonas, etcétera. Ya es parte inherente del ser humano. Por lo tanto, la orientación sexual, sea cual sea, heterosexual, homosexual o bisexual, es algo de nacimiento, ¿sí? Ese es uno de los mitos. Las personas no se hacen, nacen. A lo mejor a veces se hacen, pero se hacen patos en asumir su orientación precisamente por la discriminación social y la mala información que existe. Ahora, otro de los elementos o de los mitos que en algún momento venían ahí es que la masturbación es
más pecado en las mujeres? Bueno, de entrada hay que ubicar el término pecado, ¿no? El término pecado tiene que ver más bien con una situación religiosa. Por lo tanto, ese discurso no es propio de la persona. Es un proceso de aprendizaje y a partir de ahí lo está replicando. La masturbación o el autoerotismo, como también lo podemos estar conociendo o llamando, simplemente es una exploración que tú haces con la finalidad de reconocer las sensaciones y el placer de tu propio cuerpo, ¿sí? Culturalmente, tal vez sí, la sexualidad se le ha permitido más al varón, pero por una cuestión de género. Y el género es también una construcción de mitos y tabúes que tendríamos que estar resignificando. La sexualidad y por lo tanto el autoerotismo o la masturbación es altamente recomendada para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descubrir las sensaciones de nuestro cuerpo, nos ayuda a encontrarnos en el placer y nos ayuda sobre todo a la prevención, volvemos al mismo término, de enfermedades que a lo mejor se pueden estar desarrollando porque a lo mejor me estoy tocando y me doy dando cuenta que esta bolita que siento nueva no tendría por qué estar ahí. Entonces, y esto es básicamente desde las líneas de la Organización Mundial de la Salud, es decir, el proceso de autoerotización te ayuda a descubrir tu cuerpo y te da una situación también de salud. Y seguramente generarán niñas y niños más felices, ¿no? Felices, o adultos incluso también, ¿no? De que se atrevan a... Claro, niñas, niños y por supuesto una adultez ya es feliz, ¿no? Sin tantos prejuicios con respecto a su cuerpo, exacto. ¿no? Porque luego unas de las, como contraposturas de decir, bueno, no toco mi cuerpo o no genero un proceso de masturbación, es que a la hora de tener una relación de pareja, pues ni siquiera sé qué hacer. Y entonces a lo mejor mi pareja me está dañando desde como este marco, también desde la ignorancia por la falta de conocimiento, pero yo entonces me quedo callada o callado porque ni siquiera conozco, ni siquiera sé qué es placer o ni siquiera sé cómo poner un límite para decirlo, oye, ¿sabes qué? Creo que esto no me está gustando. Entonces el proceso también de autoerotismo nos ayuda mucho a que en algún futuro, cuando yo lo decida y lo comparta en una actividad sexual, yo pueda también decir por dónde, cómo, qué me gusta, qué no me gusta, cuáles son mis límites. Y obviamente esto me va a ayudar mucho, pues a estar bien conmigo misma, conmigo mismo, a sentirme pleno, porque cuando tenemos una relación sexual, ya sea vía masturbación o vía relación de pareja, pues segregamos hormonas, ¿no? Y una hormona que segregamos durante la relación sexual, pues es endorfina, que es básicamente la hormona de la felicidad y el placer. Sí, y que algo que también me hace recordar es que en ocasiones se tiene la idea de que la orientación sexual es definitiva, ¿no? Me tocó ayer discutir con una persona donde yo le intentaba explicarle que la orientación sexual puedes mantenerte en una relación homosexual durante 6 meses, 1 año y bueno. Y después descubrir. Sí, después descubrir que a lo mejor sí te gustó, a lo mejor no te gustó y regresar a una relación bisexual, heterosexual o como tú lo desees, ¿no? Incluso una relación poliamorosa, por decirlo así, de las diferentes formas que hay de poder amar. Y bueno, la otra idea o lo que me respondían es que era muy difícil, que ya con tanto tiempo teniendo una relación homosexual, pues no podías regresar a la heterosexualidad. Fíjate, yo he tenido en la consulta, por ejemplo, personas de 60 años que van ya sea por el tema de orientación o identidad de género. Es decir, en el tema de orientación para vivir ya congruentes porque pues se tuvieron que casar, porque se los demandó la familia, porque tenían miedo a ser discriminadas o discriminados, pero que llega un momento, tal vez que la pareja fallece y que los hijos o hijas ya están grandes y entonces ahora sí se animan a salir del closet. Pero entonces tiene que ver mucho precisamente con el contexto y la educación donde se están desenvolviendo. Por eso socialmente se cree que se hacen, porque una temporada a lo mejor no lo eran o no lo habían descubierto, se habían mantenido en una relación heterosexual y después descubren y asumen internamente y afectivamente que quieren vivirse en una relación así, ¿no? En una relación homogenérica.
Sí, pues está bastante interesante el tema. Es tiempo de ir a nuestro último corte de estación. Recuerde que nosotros leemos sus mensajes a través de Twitter en @Sórico Sin Género y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, pero también recuerde que puede contactarnos vía telefónica al 31 34 22 22 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. Vamos a un corte y regresamos. Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Gracias. Y bueno, pues ya también nos quedó el momento de despedirnos, Edgar, y pues que invites, tienen un diplomado, ¿no? Ustedes, y también de nuevo repetir los datos de contacto por si hay alguien que quiera llamarles, buscarles a ustedes, tener más información de esto, de la educación sexual, pero también de todas las temáticas que ustedes manejan en FADIS. Sí, así es. Hay un diplomado en estrategias para la educación sexual infantil, integral y adolescente. Y pues va dirigido a psicólogos, psicólogas, educadores y a toda persona interesada en la formación objetiva, científica y laica. Y pueden comunicarse al 33 31 99 19 740 con Giselle y o a mi teléfono 33 12 7304 47. De todos modos, a Román le acabo de pasar la imagen para ver si me hace favor de difundirla. Y bueno, pues ya nada más para concluir, es que es importante que todos y todas tengamos información objetiva, científica y laica con respecto a la sexualidad. También es importante tener estar libres de prejuicios, tanto personales como para las y los demás. Y sobre todo hay que cuidar el cuerpo físico y emocional, además del ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, para que nos dé de manera integral, ahora sí, la salud sexual que estamos buscando todas y todos. Bueno, pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado esta tarde hoy aquí a clarificarnos muchas de estas cuestiones. Le invitamos a que sigan informándose. Ya están ahí las páginas, los datos de contacto de Edgar, y le invitamos también a que no vayan a la marcha del sábado. Ahora, nunca me imaginé que yo iba a invitar a no ir a una marcha, oye, pero a ver esas marchas de odio, esas marchas de que van contra los derechos, así es, pues no, son del medioevo, ¿no? Sobre todo que reflexionen el contenido informativo y reflexionen el prejuicio que está ahí. Claro, exactamente. Pues muchísimas gracias, Edgar, por tu presencia. Muchísimas gracias también al arquitecto Jorge Fernández Acosta de Huentitán Vive. Ya tenemos una cita de hoy en 15 días. Y contigo, Román, tenemos una cita la próxima semana. Por hoy, disfruta tu cumple. Disfrútalo. Sí, felicidades. ¿No vas a invitar al pastel? Sí, claro. Sí. Muchas felicidades. Sigue disfrutando. Y nosotros tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer. Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.